hoy hablaremos de la tristeza, la ira y la amargura. Para comenzar, leamos primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. 5, 6 al 11. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice el versículo 7? Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice en la NTV? Ayúdame, Ariel. Nueva traducción viviente. Mira, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones. Hagamos una lista de preocupaciones que puede tener un ser humano. ¿Qué nos afana? ¿Qué nos produce ansiedad, tristeza, agonía, dolor? ¿Qué nos saca de nuestra estabilidad emocional? Enfermedades, la muerte de un ser querido, el problema económico nos desajusta. ¿Qué más? Las relaciones, sí, problema con él, con ella, con hijos, con vecinos, con hermanos. ¿Algo más? La injusticia, sí. ¿Qué más nos daña el genio? ¿Qué más nos saca de nuestro lugar, de nuestro sitio de confort? ¿Qué más nos duele? ¿Qué más nos... Problemas de plata? No le falta. Sí, señora, por aquí lo habían dicho. ¿Algo más? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pongan todos esos problemas, ¿dónde? En las manos de Dios. ¿Por qué podemos poner todos esos problemas en las manos de Dios? Porque Él cuida de nosotros. Qué difícil es aprender a depositar en Dios nuestras cargas. Qué duro. Ustedes saben que nuestro pastor cuenta una historia que a mí me parece oportuna. Él cuenta que cierto día una ancianita llevaba encima un arrume de leña por la carretera, iba caminando con su arrume de leña en la espalda. Y pasó un señor en una camioneta y le dijo: abuelita, súbase, yo la llevo. Y la abuelita se subió atrás de la camioneta con su arrume de leña. Entonces, ya más adelante, el conductor, el señor, miró por el retrovisor y miró que la abuelita efectivamente iba en la camioneta, pero llevaba encima el arrume de leña todavía. Porque es duro que nos queda aprender a soltar nuestras cargas. A veces es que nos gusta llevarlas encima, como que nos hace falta. Algunos las descargan, se van y de vez en cuando vienen y la cogen, se la echan un ratico encima y vuelven y la sueltan. Nos pasa. Miren esto, la vida nos enfrenta a situaciones complicadas, como pérdidas por la muerte, ruptura de relaciones, separaciones de personas o cosas, injusticias, abandono, desprecio, gritos, humillaciones, dolores profundos, las cuales producen aflicción. Ante estas podemos reaccionar en forma negativa, convirtiéndonos en personas tristes, iracundas o amargadas. O por el contrario, gracias a nuestro crecimiento espiritual, tomamos la posición de hijos de Dios cambiados, transformados
y dejamos en Él nuestras cargas. Segundo párrafo. Cuando enfrentamos circunstancias muy difíciles para nosotros, generalmente tenemos estas reacciones emocionales. ¿Cuáles son? La tristeza, la ira y la amargura. Hay otras, pero estas son los tres pilares. Causándonos inestabilidad física y espiritual. O sea que afecta las dos áreas. En esta sesión hoy pretendemos mostrarle aspectos profundos acerca de los resultados devastadores que produce el hecho de dejarnos controlar por ellas. Quiero mencionarles un par de cosas aquí antes de seguir. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo dice no os embriaguéis con vino? Porque está diciendo, por todo el contexto del pasaje, por todo lo que está hablando en esa carta en general, está diciendo, estamos hablando del recurso que tenemos por el Espíritu Santo para que nuestra vida sea una vida santa, una vida pura. Entonces ustedes no deben dejarse controlar por el licor, por el alcohol, por el vino. ¿Por qué? Porque el alcohol controla, el licor domina. El alcohol hace que la persona diga y haga cosas que nunca diría o haría en sano juicio. El licor los hace más valientes, los hace más románticos. ¿Cómo? Los hace más fuertes aparentemente, ¿cierto? Más valientes, más envalentonados, sí. Ahora sí que me tomé esto o aquello, ahora sí voy a hablar con fulanito. Son más valientes, porque el licor controla, domina. Entonces lo que Pablo estaba diciendo era, no se dejen controlar por nada de eso. ¿Qué más nos controla? El vicio, el dinero, la ambición nos controla, la ambición. El orgullo nos controla, la venganza nos controla, el mal genio nos quiere controlar, nos controla. Una relación, entonces la parte emocional, un mal manejo de la emoción, del sentimiento nos controla. Entonces Pablo está diciendo, cuando Pablo dice eso, no lo limita a sentarse a tomarse una botella de alcohol. Está diciendo, no se dejen controlar por nada de eso. Por el contrario, antes bien, ustedes deben ser controlados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el pasaje. O sea que yo no debo dejar que lo externo o lo que yo mismo produzco, porque el pecado nace adentro, dice la Biblia que es de adentro hacia afuera, ¿no? Que lo que contamina es lo que está adentro. Yo no debo dejarme controlar por eso, sino que tengo el ser del Espíritu Santo, tengo la persona del Espíritu Santo que debe controlarme, debe tomar el control de mí. Yo debo entregarle el control de mi vida al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Entonces, ¿qué está diciendo lo que estamos leyendo hoy? Que estos sentimientos, estos problemas emocionales, la tristeza, la ira y la amargura, quieren controlarnos. Entonces el creyente tiene dos opciones: ¿se deja controlar de eso o no? ¿O no? Vamos a leerlo. Tercer párrafo. Al vivenciar eventos adversos como cristianos conocedores de la palabra de Dios, siempre tendremos dos opciones. O sea, primera realidad, todos tenemos que enfrentar momentos difíciles. Eso no es exclusivo de aquellos o de aquellas, de estos o de estos otros. No, todos tenemos que pasar por momentos difíciles. Cuando todo va bien, cuando todo sale bien, preocupémonos. Yo no le quiero meter susto, pero más o menos. La Biblia habla más de sufrimiento que de victorias, de luchas, de enfermedades, de problemas, que de éxito. Mal hace uno como cristiano decirle a otra persona: tranquilo, usted llega a la iglesia y todo se le arregla. No es cierto. Dios tiene el poder para hacerlo, sí, pero eso es engañar a las personas. Tranquilo, usted llega a la iglesia, métase con Dios, que Dios le cambia al esposo, no por otro, sino que se lo transforma.
Dios le cambia a sus hijos, Dios le arregla el negocio, Dios le hace... No, Dios sí tiene el poder para hacerlo, pero no debe ser mi motivación para caminar con Dios. Mi motivación para caminar con Dios debe ser la de amarlo, la de servirle, la de mi seguridad de ser salvo. Esa es mi motivación. De ahí para adelante lo que Dios quiera hacer, amén. Si Él quiere prosperarnos, por ejemplo, si Él quiere darnos riquezas, ¿quién le va a decir, no me dé nada? No, pues bienvenido sea, pero de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. La primera es dejar que la ira, la tristeza y la amargura nos controlen. La segunda es permitir que se desarrolle en nosotros el fruto del Espíritu Santo y crezcamos en fortaleza espiritual y en sanidad. Miren esto, el cristiano conocedor ya de la palabra se enfrenta a una elección frente a la circunstancia difícil. ¿Dejará que la ira, la tristeza o la amargura tome el control? ¿O podemos tratar con ellos y crecer en fortaleza espiritual y sanidad? Hermanos, es que hay buenas cosas que pasan cuando aprendemos a enfrentar los problemas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la disciplina al comienzo produce molestia. La disciplina incomoda, pero después da un fruto apacible de justicia. Y la Biblia dice que las pruebas no gustan, que las pruebas no son tan bien recibidas, pero después de que se supera la prueba, viene la bendición de Dios, su recompensa, su ayuda, su cercanía con nosotros. Y dice uno, valió la pena todo lo que pasó. Entonces, en el momento no entendemos muchas cosas, pero Dios es especialista en bendecirnos a partir de aprender a vivir correctamente esos momentos difíciles. Definamos las tres. Vamos a definir las tres. Primero, vamos a definir qué es la tristeza. Escriba ahí, por favor. Tristeza, escriba estado. 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 Entonces ya partimos de esa verdad. La tristeza es un estado. ¿De qué? De secuestro emocional, producido por una circunstancia inesperada. Por lo general, cuando las emociones de una persona dependen de una situación deseada, como una posición económica, un logro académico, un lugar o una persona. Ahí está entre paréntesis, príncipe azul. Hermanos, hermanitas, en especial las mujeres, yo quiero decirles eso porque por naturaleza, por su parte emocional, la mujer es más dependiente emocionalmente que el hombre. Aunque hay unos varones, pero la mujer tiende a ser más dependiente emocionalmente que el varón. Hermanos, si su felicidad es su marido, vamos mal. Si su alegría, si su gozo es su esposo, ¿sí? Entonces las cosas no van bien. Porque para un cristiano, su gozo, su alegría, su felicidad tiene que ser Dios. O sea que entonces me caso con cualquiera, porque si no, no le estoy diciendo. Usted tiene que casarse, sí, tiene que casarse enamorado, enamorada, claro que sí. Y hay que disfrutar la verdad, la relación, hay que disfrutar la vida en familia y disfrutar toda la aventura que significa tener un hogar. Claro que sí, eso hay que disfrutarlo. Hay que animar a los que no se han casado a que lo hagan. Y hay muchachitos con 15, 16, yo nunca me voy a casar. No, eso no es para mí. Ay, hermano, esos son los primeros que apenas aparece cualquier baboso arrancan ahí, En serio, en serio. Hermano, una persona que está criándose establemente, dije feo, una persona que se está criando emocionalmente estable, cuando adolescente, ya habla bonito de eso diciendo, cuando yo me case, cuando tenga mis hijos. ¿Cómo? Por ejemplo, sí, cuando tengan, ¿por qué? ¿Por qué hablan con esa libertad? Porque están en un ambiente saludable que les habla de que
el matrimonio no es una fantasía, no es color de rosa todo, pero que es una bendición estar casado, ¿sí? Pero ¿qué muchacho o qué muchacha tiende a huirle al matrimonio? Pues el que está en un ambiente malsano con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, ve al papá pegándole a la mamá. ¿Qué muchacha, qué niña se emociona de casarse y sabe que el marido le va a pegar después? Porque eso es lo que están aprendiendo, están heredando, ¿sí? O si ve que ella llega y la casa patas arriba y el esposo por allá desatendido, el pelado dice, no, yo no quiero esto, esa no es mi intención, esa no es mi realidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que una persona emocionalmente estable, sentimentalmente estable, familiarmente rodeada como corresponde, tiene la bendición de entender que su alegría y su felicidad sí tiene que ver con eso, con su ambiente, pero un cristiano entiende, tiene que saber que su alegría, su gozo es Dios, es el Señor, es el Señor. Porque ese Señor, señora, algún día le va a faltar. ¿O no? Los que son fieles hasta el final, un día se le va a morir. ¿Sí o no? Un día se le va a morir. No es que si tú te vas, mi vida se va a acabar ahí. No tengo nada más que hacer. El día que mi hijo se me vaya de la casa, todo se acaba para mí porque mi vida son mis hijos. Sí, usted tiene que amar a sus hijos por encima de muchas cosas y muchas personas. Claro que sí. Pero Dios está por encima. El gozo que da Dios está por encima del gozo que dan los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos, bien o mal, se van a ir de la casa. Es decir, ese es el derecho, ¿no? Que se vayan de la casa. Es el derecho. Un día mamá va a faltar o papá va a faltar. Pero hay hijos, por ejemplo, que llevan 10, 12 años llorando a su mamá. No hemos superado que mi papá se haya muerto después de 10, 12 años. ¿Qué demuestra eso? Un apego emocional equivocado. Nuestro apego, nuestra dependencia tiene que ser Dios, tiene que ser el Señor. Eso es. Entonces, hermanos, la tristeza es un estado. No le hablo, y quiero aclararles de una vez, no le hablo de la tristeza que uno vive de manera ocasional porque hay cosas que nos afectan. Le hablo de la persona que permanece en tristeza. Porque, por ejemplo, usted llega al trabajar y le dicen, don fulano, estamos muy agradecidos con usted, esto es muy buen trabajador, y me van a ascender, me van a subir el sueldo, pero hoy se acaba su contrato. ¿Cómo sale uno de la empresa y del trabajo? ¿Cómo sale? Pues triste, es normal, es lógico. Entonces, son situaciones que nos causan tristeza. ¿Dónde se vuelve pecaminoso? ¿Dónde se vuelve delicado? Cuando nos quedamos en esa tristeza. Cuando nos quedamos en esa tristeza. Cuando la tristeza nos lleva a desconfiar de Dios. Vamos a hablar de eso aquí adelantico. Ella dice que cómo medir un poco eso, porque se murió alguien, ¿cuánto tiempo debo estar mal por que la muerte de ese alguien? Bíblicamente, ¿cuál sería el tiempo de duelo? ¿Cierto? De ese, ¿cómo? Una ruptura, sí. Vamos a hablar un poquito de eso aquí más adelante, sobre eso. Ya les voy a dar dos principios sobre eso. Entonces, la tristeza es un estado. Ira. La ira. La ira es una, escriba, por favor, reacción. Escriba reacción. Entonces, la tristeza es algo permanente. Para el que no lo maneja correctamente, se vuelve un estado, algo permanente. La ira tiende a ser reacción. Pero hay personas que son iracundas, que viven con ira, que viven con ira. ¿Es pecado tener ira?
¿Cómo? Depende. ¿De qué depende? Sí. Sí, sí hay un amparo bíblico para tener un momento de efervescencia y molestia y de ira. Sí, sí hay esos espacios. El mismo Jesús vivió momentos de rabia, ¿cierto? Pero, ¿qué dice la Biblia? Nunca pecó. Nunca pecó. El tema es que nosotros, tristemente, la mayoría, 90 y no sé cuánto por ciento, no sabemos manejar la ira. Porque en esos 5, 6 segundos de ira, ofendemos. En esos 5, 6 segundos de ira, maltratamos. Hay cientos de personas en la cárcel producto de 5 segundos de ira. Tan grave es la ira, mire cómo controla la ira. Estamos hablando de que Pablo enseña que no nos dejemos controlar. Pero mire, tan grave es el control de la ira sobre una persona que legalmente hay un amparo para quien cometa un delito, un asesinato, algo, porque puede alegar que estaba en intenso dolor o ira por algo que pasó. Entonces, pues no se la pasan, pero su pena es menor porque puede demostrar que fue un momento para demostrar que la ira controla, domina. Pero hermanos, hermanas, qué fácil es ir de ira en ira. O sea, según la Biblia, ¿cuántas veces nos debe dar ira? La Biblia habla de momentos duros de algunos personajes algunas veces, pero es que hay personas que todos los días le da ira. Ah, no, y entonces se escudan, es que yo soy así, a mí me criaron así. Al pan pan y al vino vino. Y el que se ofenda, pues que se ofenda porque yo hablo así. Pues está pecando. Si está ofendiendo, está pecando. No, pues que yo soy así. Pues sí, Señor, está mal. Está mal. Está desviado del concepto bíblico porque está ofendiendo. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que le diga fatuo, o sea, el que le diga tonto a su hermano, el tal es un homicida. El que irrespete a su hermano es un homicida, está asesinando. Y uno en estado de ira, uno cierra con la moto al otro, le echa el carro por encima al otro, uno con ira le pone más sal a la comida para que no se la puedan comer, uno con ira deja botado el aseo de la casa porque tengo ira, uno con ira no lava la ropa, uno con ira, no, estaba bravo. Y como si decir estoy bravo le justificara su forma incorrecta de actuar. No estoy bravo, estoy molesto, como si eso se justificara ahí. Les voy a dar un principio aquí que creo que es oportuno. ¿Dónde radica el problema con respecto a la ira, la tristeza y la amargura? Que no se ha entendido que los tres son pecado. Mientras no se entienda que esos tres son pecado, seguiremos en las mismas. ¿Sí? Mientras no se entienda que la tristeza en la que se vuelve un estado que es permanente, que es semanas, días, meses, lo que decía ahorita Linda, que se entra en depresión por esa tristeza. Mientras no se entienda que es pecado, seguiremos ahí. ¿Qué le pasa? No, es que me tiene muy mal esto, me tiene muy mal aquello. Sí, lo entendemos, vamos a orar. A los 8 días, ¿cómo está? No, me tiene mal esto, me tiene mal aquello. Y a los 15 días, al mes, ¿cómo está? No, me tiene mal esto, me tiene mal aquello. Está pecando. Eso es pecado, pero no se entiende como pecado. No se ha aceptado que vivir de mal genio es pecado. Y la amargura, peor todavía. ¿Qué es la amargura? Bueno, de la ira no hemos leído, ¿cierto? No. Ira es una reacción negativa emocional que se da en aquel que espera que todo le salga bien.
se debe diferenciar de la persona iracunda, que tiende a estar en estado de ira. Las personas manifiestan este sentimiento gritando, ofendiendo, insultando, amenazando o callando para planear una venganza o esperar el llamado desquite. La Biblia dice: airaos si hay un amparo, pero no se debe pecar. Que usted tenga mal genio no le ampara, no le justifica pecar. Amargura. Si la tristeza es un estado, la ira es una reacción, la amargura es el resultado. La amargura es el resultado. ¿De qué? De sentimientos muy profundos, quizá los más profundos de la vida. La razón por la que es tan difícil de desarraigar es triple. Mire por qué es tan complicado sacar la amargura del corazón. Porque en primer lugar, el ofendido considera que la ofensa es culpa de otra persona. Y muchas veces eso es cierto, le hicieron algo. Y razona: como yo soy la víctima, él o ella debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse ante Dios. ¿Cierto? O sea, como me la hicieron a mí, yo estoy amargado con razón. Hermanos, si somos buenos para justificar nuestro estado emocional, ¿no? Nuestra situación. Pues como me la hicieron, ¿cómo quiere que esté? No, entonces quiere que esté feliz. No. No es eso. No es que esté feliz o que esté celebrando lo malo que le hicieron. Pero no es correcto entrar en esa situación de amargura. Miren esto. El cristiano se siente culpable cuando comete un pecado. Uy, dije mentiras. Uy, vi lo que no debía haber visto. Uy, oí lo que no debía haber oído. Fui donde no debiera haber ido. Se me salió esto, aquello, entonces pequé. Y como que hay conciencia de que eso estuvo mal. La embarré con eso. Hay conciencia. Sin embargo, no nos sentimos culpables de pecado por habernos amargado cuando alguien pecó contra nosotros, pues la percepción de ser víctima eclipsa cualquier sentimiento de culpa. Por lo tanto, este pecado de amargura es muy difícil de justificar. Muy fácil de justificar. Hermanos, hermanas, es que estaba ya buscando la frase siguiente. Hermanos, es que es muy duro que alguien venga y lo traicione en la parte sentimental, emocional, económica, el socio de la tienda, el negocio, el que le trabajaba con usted, el vecino, le hizo el marido, el que duerme con usted, damas, la esposa, la que duerme con uno, le haga una bien hecha a uno, ¿sí? ¿Quién falló? El otro. Porque me traicionó, me falló, en el área que sea, me traicionó. Pero si yo me amargo, ¿el pecado de quién es? Mío. Es mi pecado. Yo no puedo llegar ante Dios y decirle: Señor, estoy pecando, tengo amargura, pero es que es culpa de este, es culpa de aquel, es culpa de aquella. Esa persona le dará cuentas a Dios de su pecado, de su maldad. ¿Qué hace un cristiano con respecto a esa traición que le hicieron, a ese daño que le hicieron, a esa herida que le causaron? ¿Qué hace? La Biblia dice: echemos toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre Él, lo que estaba escrito. Pongámoslas en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No obstante, la Biblia dice con tal certeza: venid a mí, todos los que están cansados, cargados. ¿A qué refiere eso? Que están emocionalmente destruidos, afectados. Vengan a mí todos, vengan. Que yo voy a intentar quitar las cargas. ¿Dice eso? Que yo voy a intentar darle. No, yo les doy descanso. Vengan. Vuelquen todo ese dolor sobre mí. Mire, hermano, si hay que llorarle a alguien es a Dios.
Por eso es que para el inconverso esto es locura. Porque una mujer se para y dice, después de un tiempo de que vivió el dolor de la pérdida de su hijo, y dice, hoy me siento feliz de saber que mi hijo se fue y está con Dios, y esta señora está loca. Este tipo, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que dice, lo mejor que me pudo haber pasado fue que mi negocio se hubiera quemado? Porque cuando se quemó mi negocio me quedé sin trabajo y pude buscar a Dios. Eso es una locura. Sí, para el inconverso es locura. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque esto solo se entiende desde lo espiritual. No espere que la gente entienda sus actitudes, su forma de responder, su forma de reaccionar. No espere, porque ellos no son espirituales, y esto solo se discierne desde lo espiritual. O sea, que una de ustedes le digan a uno, ¿cuál es el mejor día del trabajo aquí? No, los sábados por la mañana. Ay, hombre, el sábado en la mañana. No, pues yo cierro todos los sábados en la mañana, porque me voy para la iglesia para el ayuno. Para el ayuno. Y entonces, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre cambiar el mejor día por irse para allá, para la iglesia? No espere que entienda, el que no es espiritual entienda lo que usted hace por entendimiento espiritual. Y eso aplica para muchas cosas de nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender las cosas que pasan alrededor. Segundo, la siguiente página. Casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida. Por lo contrario, los amigos más íntimos nos dicen, uy, sí, amigo, sí, amiga, usted tiene derecho a estar mal. Mire todo lo que le hicieron. Es que ese tipo, es que esa mujer, mire todo lo que le hizo. Hágale lo mismo, no se quede así, ¿cierto? Los amigos, entre comillas, amigos. Es gente que no tiene la capacidad de decirle una verdad a uno sobre eso, sino que como que lo intenta consolar llevándole la idea. Sí, tengámosle paciencia, está amargada, está triste por lo que perdió, pero es que hay que entenderlo, pobrecito. Cualquiera le pone así. No, cualquiera no, el que es cristiano no. Finalmente, 3. Si alguien cobra suficiente valor como para decirnos, amigo, estás amargado, eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte, da la impresión que el consejero le falta compasión. La persona que está viviendo un momento difícil, ¿sí? No, es que como le parece que salió un tipo borracho y me mató a mi hijo. Y entonces yo tengo mucha rabia contra ese borracho porque no pone la cara, porque pasó esto, ni siquiera está en la cárcel, o está en la cárcel, pero y está así, estoy mal por eso. Sí, qué tristeza. Pero usted tiene que sanarse de eso, ¿no? Tiene que descansar de eso. ¿Cómo así? Sí, claro, porque la amargura es pecado. Yo no vine a que me dijera eso, vengo a que me consuele, y usted me sale con esas cosas. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Que muchos de los que buscan consejo están esperando que le digan lo que quieren oír. Entonces, cuando se le devuelve y se le confronta, como que el malo es uno, el aconsejado, perdón, el consejero. Entonces le está diciendo, sí, usted tiene razón para vivir ese dolor, tiene razón para estar mal, pero ojo, porque se vuelve amargura, es pecado, y usted entra a estar mal con Dios. Eso sería ofensivo para algunos, sería equivocado. Miren esto, por favor, el versículo que está en la mitad de la página. El versículo que está en la mitad de la página. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura? Una raíz. ¿Cómo van las raíces? Se riegan, se extienden. ¿Cómo? Abarcan lo que más. Hay plantas que crecen muy poquito hacia arriba, pero hacia abajo son solo raíces. Hay raíces que rompen pisos. ¿Se han visto los árboles que se construyen casas cerca del árbol y el árbol después levanta? ¿Cierto? La amargura es algo que produce
raíces. Pero hay algo más delicado ahí. La amargura es contagiosa. No vaya y sea que por ella sean muchos contaminados, dice la Biblia. Contaminados. Hermanos, un papá amargado amarga a los hijos. Una mamá amargada amarga a las hijas. La amargura se extiende tan rápido que puede afectar comunidades enteras. Una profesora que conocí hace muchos años, yo trabajaba en un colegio, hicimos el estudio con el rector del colegio, yo estaba encargado de un área de esa situación y averiguamos cuál era el curso con más problemas disciplinarios. Y el curso con más problemas de disciplina, incluyendo violencia, rebeldía, cosas así, era ese segundo, un segundo. ¿Y quién es la profesora? Ella, fulanita de tal. Una profesora con un problema médico gravísimo, gravísimo. Ella pasaba temporadas enteras, semanas, quincenas enteras en incapacidad. Pero el Ministerio de Educación, el gobierno, no la, ¿cómo se dice? No la licenciaba, no la indemnizaba. O sea, ella tenía que seguir trabajando buscando su pensión. Y nada que le daban legalmente su indemnización. Entonces ella seguía trabajando. Pero cada vez que llegaba a clase, comenzaba con su enfermedad. Y su enfermedad la llevó a una amargura increíble. Y entonces nos dimos cuenta por qué el curso era el curso con más problemas de rebeldía y de violencia. Porque los niños estaban siendo afectados con ese comportamiento de ella. Otra vez, ¿y el qué? Ok, es un buen concepto. Pero nos queda muy complicado darle un orden exacto de los tres, cuál es la primera, la segunda y la tercera. Normalmente comienza con la tristeza, con la ira, ¿sí? Y la amargura, como dijimos, ya es el resultado de eso. Pero sí, la amargura tiende a ser más de damas y la ira de varones. Puede modificarse. Miren ese párrafo que está enseguida del versículo. La ira, la tristeza y la amargura llevan al individuo a la depresión. La depresión hoy está catalogada como una enfermedad clasificada dentro de las afecciones del estado de ánimo, definida como un trastorno afectivo que altera las emociones, sentimientos, los pensamientos, la mente y la voluntad. También se conoce como un decaimiento del estado de ánimo o de la voluntad por más de 2 semanas. Cuando la persona sufre este tipo de trastorno, pierde la sensación de control sobre su ánimo y experimenta un malestar general. Uno de los síntomas de la depresión es un sentimiento de extraordinaria tristeza y abatimiento que se produce después de una situación traumática, como la pérdida de alguien o algo con quien existía una dependencia emocional. Eso es el proceso de duelo. Entonces, es bíblico que hayan espacios de duelo. Es bíblico. La Biblia dice que Nehemías, cuando llegó a la ciudad, encontró que todo eran escombros. ¿Y qué hizo Nehemías? Se sentó, lloró, oró, hizo duelo, oró y ayunó. Y se levantó a trabajar. Más o menos estuvo en esa postura de llorar, de ayunar, de orar 2 meses. Más o menos. O sea que ese tiempo más o menos fue el tiempo de duelo. Pero su duelo no fue para quedarse en un estado depresivo, de no comer, no dormir, estoy mal, estoy triste, sino que ese espacio fue el que utilizó para acercarse y entrar en intimidad con Dios y buscar dirección para hacer todo lo que hizo Nehemías. O sea que es una buena oportunidad para acercarse a Dios. Pero ¿qué tienden a hacer muchos cristianos? Es el espacio para alejarse de Dios. Es el espacio para pelearle a Dios. ¿Por qué me lo quitó?
¿Por qué me pasó esto a mí? Si yo soy así, si yo soy asá. Ahí es donde viene la frase, ¿por qué a la gente mala le pasan tantas cosas buenas? ¿Y por qué a los buenos nos pasan tantas cosas malas? Primero, porque la gente que está afuera, que sí es mala, no le pasan todo el tiempo cosas buenas. Y segundo, porque el que dice que por qué a los buenos no nos pasa, o por qué a los buenos siempre nos pasan cosas malas, partamos del hecho de que no somos tan buenos. Partamos de ese hecho, de que no somos tan buenos como creemos, ¿sí? Y que si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, debiéramos estar muertos. Segundo, sí nos pasan muchas cosas buenas. Lo que pasa es que no queremos aceptar que también debemos vivir las cosas malas como parte de la voluntad de nuestro Dios. La distimia, esto para dar un concepto ya terminando. La distimia es un trastorno. Es un trastorno. ¿Qué es la distimia? Es un trastorno crónico que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido, irritable. Personas que casi nunca pueden responder amablemente o siempre están en contraposición a cualquier proyecto, plan o idea. Personas que siempre quieren ganar o imponer sus ideas, ignorando o siempre menospreciando las de los demás. Es un estado de soberbia y apatía, por lo general, a todo lo bueno. Esto se puede generar en la niñez, se fortalece en la adolescencia y se establece como un estado normal de la vida. Entonces se dice, no, es que a mí me crearon así, eso no es malo. Yo soy así de bravo, soy así de atrevido, soy así de peleón, porque así me formaron, entonces no debe ser malo. Dios quiere transformar nuestras cosas, todo aquello que no está en el orden espiritual, en el orden bíblico. Él lo quiere transformar. Última página, tercera página, para leer algunas cosas de ahí. Segundo párrafo, miren esto. El cuerpo humano tiene 3 sistemas de alarma, que son las claves de la supervivencia. Primero, ¿cuál es? El dolor. El dolor es una señal que indica que algo no está bien en alguna parte del cuerpo. Cuando a usted le duele algo, ¿qué hace? Se acomoda, ¿cierto? Si está muy cerca de la olleta que está caliente y no se dio cuenta que acercó, el dolor hace que reaccione. ¿Qué tal que no reaccionáramos? Que el dolor no existiera, nos quemaríamos ahí, no sabríamos lo que está pasando. Entonces el dolor nos avisa. Segundo, ¿cuál es el segundo? La fiebre, que nos indica que algo extraño ha atacado el cuerpo. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. El sistema inmunológico nos da la alarma para la defensa. Y tercero, las emociones y reacciones negativas que nos indican que hay algo en nuestro interior que no hemos podido manejar. Nos provoca reacciones inconscientes ante estímulos externos. También nos señalan las situaciones o las personas que las causan. En síntesis, las emociones son mecanismos de defensa y un llamado al aprendizaje, al crecimiento. Alexis Viera, un arquero uruguayo, hace 3 años le pegaron, creo que fueron 2 tiros por robarlo. ¿Cómo? Y al otro día, como a los 4 o 5 días, Alexis Viera totalmente amarrado porque quedó impedido para caminar. Apenas pudo hablar, dijo, yo necesito volver a caminar. Y lo primero que debo hacer para volver a caminar es perdonar a quien me disparó. Yo perdono al que me disparó. Eso la gente no lo entendió. Los agarraron, los metieron a la cárcel. A esa gente eran como 3 o 4, metieron a la cárcel. Y Alexis Viera comenzó terapias y ya camina. No puede volver a jugar porque no tiene la capacidad física necesaria, pero ya camina, ya corre, ya hace cosas de fútbol, ya entrena, ya hace cosas. Y se fue hace 8 días hasta la cárcel.
Y entró y se encontró con el que le disparó y lo abrazó y le dijo: yo lo perdono. Ya lo ha perdonado. Y le hizo pública su perdón. Yo te perdono. Un hombre en Estados Unidos mató 48 mujeres. Un asesino en serie. Antes del juicio escribió una carta donde la carta decía: yo no conocí a esas mujeres, no me importan. No las conocía. Nunca supe nada de ellas, no las perseguía antes. Me las encontraba, las mataba y hacía lo que quería con ellas. Eso fue en resumen su carta. Y en el juicio, los familiares de las mujeres iban pasando uno a uno para dar su declaración. Y le decían cosas a ese señor como: usted no las conocía, pero para nosotros eran lo más importante. Ojalá que su muerte sea lenta. Y el tipo no se inmutaba. Le dijeron de todo en el juicio. Ojalá que se vaya al infierno. Ojalá que lo dejaran libre para poder cogerlo y matarlo y hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Ojalá esto, ojalá. Y todo le decía. Y el tipo no se inmutó. Tranquilo. Lo iban a matar porque creo que le hicieron después la pena de muerte. Y pasó un señor gordito de barba. Y le dijo, lo llamó por el nombre. Y le dijo: yo quiero decirle que la Biblia dice que tengo que perdonar, porque si no te perdono, yo entro a pecar. Era el papá de una mujer de las que él mató. Por consiguiente, hoy te digo, te perdono. Y espero que Dios también te perdone, te dé la oportunidad de arrepentirte y que Dios te perdone. Y el tipo soltó a llorar y agachó la cara. Fue lo único que lo movió, lo conmovió. Porque ese es el poder y la fuerza del perdón. Y el perdón es espiritual, solamente lo puede dar Dios. Pero a nosotros nos hacen cualquier burradita y es razón suficiente para estar meses bravo con alguien. Y no le hablo. Y entonces, ¿cómo hace para ir a la iglesia así? Pues no voy. Estoy bravo. No le hablo. Y la Biblia dice, ¿y usted qué está haciendo? No, yo estoy orándole a Dios para que Dios me dé la fuerza para perdonarle. Hermano, su oración no está llegando a Dios, porque el que tiene algo contra el hermano, Dios no recibe su oración, punto. No recibe ni la ofrenda. Porque si usted trae una ofrenda y está mal con alguien, ¿qué dice la Biblia? Que no ofrende. No ofrende. ¿Qué debe hacer con la ofrenda? No se la lleve porque se la gasta. Dice, póngala al lado del alfolí, vaya, arregle con un hermano y ahí sí viene y ofrenda. Entonces, si Dios no recibe ni la ofrenda, ¿qué lo hace creer que sí le está escuchando su oración? Yo no entiendo por qué me va tan mal en esto o en aquello. Pues si está agarrado con 2 o 3 personas, ¿cómo espera que Dios le escuche su oración? Yo creo que Dios sí lo escucha, lo más que no le... Es perdido, es como hablar con una pared, yo creo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de ira, tristeza y amargura. ¿Ibas a decir algo? Perdóname, Jamie. Ya te tengo un testimonio sobre eso, justamente. Conclusiones. Última página, donde dice conclusiones. Usted debe leer todo el material en casa. Lea lo que está muy bien escogido. No lo creamos, nosotros lo escogimos de varios recursos. Conclusiones. Primero, la tía, tristeza, ira y amargura, impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Segunda conclusión. Valerín, por favor, ¿quiere leerla? La segunda.
Gracias. La tía hace que la persona pierda perspectiva. Nótese la condición del salmista cuando estaba amargado. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. ¿Por qué? Porque estaba amargado. La amargura enceguece. Cuarto, la tristeza, ira y amargura dan lugar al diablo. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada, se acuesta enojada y se levanta resentida, se acuesta resentida y se levanta amargada. Pablo nos exhorta a perdonar para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás emplea cualquier circunstancia para dividir el cuerpo de Cristo. La tristeza, ira y amargura pueden causar problemas físicos. La amargura está ligada al resentimiento, término que proviene de dos palabras que significan decir de nuevo. Cuando uno tiene un profundo resentimiento, no duerme bien o se despierta varias veces durante la noche y vez tras vez en su mente repite la herida como una grabadora. Es un círculo vicioso de no dormir bien, no sentirse bien al día siguiente, no encontrar solución para el espíritu de amargura, ir al médico, tomar pastillas, etc. Algunas personas terminan sufriendo una gran depresión, otros acaban con úlceras u otras enfermedades. Porque si hay algo que acelera enfermedades, es una vida emocionalmente disfuncional, con problemas emocionales. Les cuento algo con algo de vergüenza. Hace unos días, mes y medio, aparecí con nacidos, chúcharos. Hasta en el ojo me salió uno. Mal, estuve bien mal con eso. Me obligaron a ir al médico. Ya se imaginarán quién. Me obligaron a ir al médico. Fui al médico. El médico me dijo, ¿qué le pasa, señor? Le conté. Llevo un mes así, me aparecen así, no se me revientan, me crecen, me duele mucho, pero se desvanecen solos y no salen, en fin. Entonces, ¿qué hago? Si usted me manda exámenes, por favor, o usted me puede indicar qué medicamento tomar, porque uno se las da de médico, ¿no? Uno cree que uno es médico y uno sabe, eso le van a decir esto y esto y esto, a usted le pasa aquello. Entonces el médico me dijo, ya, señor, usted tiene un problema de defensas, a usted se le bajaron las defensas, muchísimo. ¿Usted tuvo algún cuadro de estrés, una crisis muy fuerte? Yo le dije, pues la verdad, este año no. El año pasado sí fue más duro en lo económico. Este año como que las cosas ya comienzan a mejorar, pero el año pasado sí hubo un par de meses que, ay Dios mío, por unas deudas que teníamos. Me dijo, ya, usted tiene un problema grave de estrés, un problema grave de ocupación y de cosas. ¿Usted qué hace? Y le da una pena decir, no, yo soy pastor. Soy pastor cristiano. ¿Y ustedes no es que aprenden a confiar en Dios y a descansar en Dios? Y le dije, sí señor, y lo predico y enseño eso. Me dijo, tiene que aprender a descansar más en Dios, pastor, a estar más confiado, a esperar en Él, porque lo suyo no es un problema de medicamentos, no es un problema de estrés por la ocupación que tiene. Sí señor, muchas gracias. Sí me dio unos medicamentos ahí, poquitos, me los tomé juicioso, ya mejoré. El estrés, ahí vamos. Mi esposo una vez fue al médico. Doctor, ¿cómo le parece que me pasa esto, me pasa aquello, me duele aquí? Le hizo toda la lista. Y le dijo, señora, le voy a dar un consejo que usted nunca va a poder olvidar. ¿Cuál consejo, doctor? Vaya a una iglesia cristiana, acérquese a Dios. El médico no la conocía, no sabía que era esposa de pastor y la estaba evangelizando. Ya, sí señor, gracias por la invitación. Vaya, confíe en Dios, señor. Usted necesita aprender a confiar en Dios. ¿Saben por qué? Porque emocionalmente, por más que entendamos muchas cosas y conozcamos la palabra, qué fácil nos dejamos enredar, qué fácil nos dejamos, qué fácil nos cargamos con cosas, qué fácil mire hermano, qué duro. Yo les hago una confesión, eso lo vamos a editar, si estás grabando, lo vamos a editar. Yo creo que ya creo que vamos a terminar ahí. Les
dar una confesión porque no creo que esté bien grabarlo. Hermanos, qué duro, qué difícil es no estar cargando la maleta de todos ustedes como pastor. Qué duro es eso, qué difícil es. Porque la Biblia dice que hay que llorar con los que lloran y hay que reír con los que ríen. Entonces uno sí debe comprometerse con el problema del otro. Sí, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero el problema del pastor es cuando lleva su propio dolor, su tristeza, su afán, su ansiedad, sus preocupaciones, sus cosas, ¿cierto? Y aparte de todo, anda metiéndose, involucrándose emocionalmente con los problemas de otros más de lo debido. Y yo no quiero aquí excusarme de haber faltado de pronto en el apoyo a alguno de ustedes en algún momento. Yo no me estoy excusando, ¿sí? Porque si faltó, tendré que darle cuentas a Dios por eso. Pero entiéndame, hermanos, que es muy complicado volverse uno, perdóname la frase, canequita de basura de todos sus problemas, porque cada uno de ustedes tiene su mundo. Si nosotros anduviéramos haciéndole entrevistas y formatos de su situación emocional, a cada uno, todos tendrían un repertorio de cosas para contarnos. Entonces, por ejemplo, vamos con mi esposa rápido, porque teníamos un matrimonio al mediodía, fuimos y casamos la pareja y veníamos para la casa cansados y me dicen, pastor, ¿cómo le parece que se murió el hijo de fulanito? No. Hay unos 15 años de una niña por allá en tal lugar y quieren que vaya y ore por la quinceañera porque la niña está, el papá quiere que oren por ella. Vamos, amor, vamos. Y arrancamos. Y cuando íbamos subiendo pasamos por frente de una funeraria y una señora, pastor, se me murió mi hijo, venga, ore por él. Por la gente que estaba ahí en la funeraria. Entonces, ¿para dónde iba? ¿De dónde veníamos? De un matrimonio. ¿Para dónde íbamos? ¿Pero para dónde nos tocó parar? A la funeraria. Entonces, no estoy diciendo que seamos hipócritas, no, pero quite cara de fiesta y ponga cara de funeral y entrar allá. Oremos por esta familia, porque están tristes. Salimos de ahí, vámonos ahora para los 15 años. Y esa es la vida de uno, no todos los días, porque eso uno lo disfruta, lo que uno hace como pastor lo disfruta, pero hay días de verdad que uno no sabe, llegando a la casa y le dije a mi esposa ese día, no sé por qué estoy tan cansado, amor. Y me dijo, porque emocionalmente estamos así. Todo el día. Hoy estuvimos así. ¿Cómo? Sí, así. Corra para abajo, corra, así. Subiendo y bajando. Picos y bajos. No me estoy quejando. Yo espero que me entiendan. No me estoy quejando. Pero es la vida de uno y es la de ustedes también. Por ejemplo, una mamá, hermana Mary, ya tiene hijos grandes. El problema del niño pequeño con esto, con aquello. Mi hija está casada y está viviendo tal situación, les está yendo muy bien, les está yendo regular. Y entonces el otro muchacho que se quedó sin trabajo, que le fue así, o que se lo quieren llevar para otra ciudad, o que aquí o que acá. Y la mujer, la mamá, tiende a estar siempre ahí como más. ¿Sí? El marido se va a trabajar, uno va a trabajar, ellas se quedan ahí adentro pensando. Uno se va pensándola, pero la mujer es más, por naturaleza, más dada a cargar el problema de todos sus hijos. Y el que tiene 5, 6, 7 hijos, y por ahí la mitad que no sean cristianos, que andan de problema de tumbo en tumbo. ¿Sí o no que tiene carga emocional? Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Pedro 5:7, pongamos todas nuestras ansiedades sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuidará de nosotros. ¿Oramos? Póngase en pie, por favor, y oramos. Es un buen momento para que usted le pongan en las manos de Dios su situación emocional. Es un buen momento para pedirle perdón a Dios si algo se ha vuelto pecaminoso en nosotros en esta área. Padre, mi buen Dios, mi buen Salvador, yo suplico tu preciosa ayuda, suplico tu perdón, porque
nos dejamos cargar, nos dejamos marcar de manera negativa por todo lo que pasa alrededor. Y lo que son momentos de dolor o tristeza se vuelven depresiones, amarguras. Lo que son momentos difíciles nos llevan a responder con ira, con mal genio, y nos enferma, nos aísla, nos causa decaimiento espiritual, nos daña. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no aprender a esperar, a confiar en tus promesas, en tus verdades. Perdónanos por anteponer nuestra intención a lo que es tu propósito. Perdón por anteponer nuestro deseo de venganza y de que a alguien le vaya mal con algo antes que orar por ellos, como tu palabra dice. Que oremos por nuestros enemigos, oremos y clamemos por los que nos hacen daño. Perdón, Señor. Perdón si vivimos en tristezas y no salimos de ellas. Perdón por reaccionar mal y dejar que la ira, el mal genio nos controle. Perdón por anidar amargura en nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Hoy te pido con todo mi corazón que nos limpies, nos purifiques. Te pedimos con toda el alma que nos santifiques y nos dé la capacidad de abandonar radicalmente toda cosa que emocionalmente nos esté afectando. Sin importar el dolor y las cosas que nos hicieron, queremos renunciar a todo ello en el santo nombre de Jesucristo. Amén.